Bueno, pues me llamo José Antonio, pero aquí en Astorga todo el mundo me conoce como Tony. Mi ocupación profesional hasta hace 10 años fue la banca, y en mi época juvenil pues yo y 3 amiguitos de aquí de Astorga nos fuimos a Madrid a tocar la guitarra. Pues yo recuerdo que tenía 17 años. Allí estuvimos hasta que nos llamó el ejército a filas, con lo cual pues nuestra ilusión y nuestro grupo se deshicieron. Aquí el tema de estos grupos, entre ellos el mío, el nuestro, yo creo que salió de las tunas, de las rondallas que había en los colegios y eso. Y bueno, si tenías una guitarra de madera en la mano, pues oías la radio, porque obviamente la televisión muy poca, y oías el Select You de los Beatles y tal, y bueno, eso y la propia juventud que teníamos pues dio lugar a unas inquietudes musicales que a algunos nos duran todavía, porque yo sigo dentro de la música hoy día, y otros pues la abandonaron cuando la vida les llevó por otros derroteros. Puesto que sí, nosotros aquí el primer grupo compuesto por 3 guitarras y batería, o sea 2 guitarras, bajo y batería, pues fueron los Sankar. La música que hacían esta gente pues era muy bailable, se dedicaban a tocar en bodas y bueno, pues a base de pasodobles y tal, con esa composición de instrumentos. Después, modestamente, llegamos nosotros veníamos de la mano de los Beatles y le dimos un vuelco a los Sankar, con todos mis respetos, y después de nosotros ya aquí, bueno, hubo una explosión de grupos en Astorga, llegó a haber hasta, no sé, 10, 12 grupos, los H2O, los Guay, bueno, Guay son muy recientes, son de los 80, de los 80, 77, 78, 80, por cierto eran muy buenos, hacían música dura, y yo tengo un hermano perdón, que tocaba con ellos. Es decir, que en su familia también había sí, tradición. Solo es hermano mío, que es el más pequeño, y yo. Y sí, aquí hubo, bueno, muchos grupos, unos mejores que otros, pero sí que el denominador común que teníamos, o al menos estos grupos posteriores a nosotros, era la cuestión económica. O sea, si un componente del grupo, su papá tenía algo de dinero, pues ese tenía asegurado el amplificador Hobsonic y la guitarra Hofner. Si no, pues entre todos, pues a base de financiar letras o ir a ver a un industrial de aquí de Astorga que era muy altruista, y bueno, si ibas al banco a pedirle algo, pues él te avalaba de mil amores. Ya falleció esta persona, no sé si debo decir el nombre o no, Alfredo Merino, el dueño del bar regio que hubo en la Plaza Mayor. A nosotros concretamente, una vez que compramos un órgano, que luego lo vendimos, fuimos al Banco de Bilbao y sí, este hombre nos avaló con su firma, y fue la única manera de comprar el órgano. Eso fue antes de irnos a Madrid. Después el órgano vimos que ya no nos hacía juego para la música que hacíamos nosotros y lo vendimos, pero bueno, pagamos también el préstamo al Banco Bilbao, que era entonces, no sé si eran 40.000 pesetas de aquella. Un órgano farfisa muy... Es decir, que era muy difícil hacer música, ya empezando por la cuestión técnica, ¿no? Muy difícil. En España, ¿no? En aquella época, muy y difícil. en Astorga, que no había tradición mucho bueno, más, por ¿no? supuesto, en Astorga, yo lo que le he dicho antes, porque un primo de mi madre, altruista también y muy preocupado por la cultura, no solamente musical, sino literaria y tal. Bueno, tenía unas pescaderías en Madrid, en aquella época las pescaderías daban mucho dinero, y nos compró no un equipo, sino un equipo, y luego lo renovamos. Se preocupó mucho por nosotros, pero nosotros fuimos una excepción. Aquí en Astorga era muy difícil conseguir equipo.
porque entre otras cosas porque era caro, porque era la novedad. Aunque yo una Fender que tengo en casa de Stratocaster de la serie L, que en aquella época costó 23.000 pesetas ahora no es nada, pero en aquella época era un dineral terrible. La tengo en casa, vamos, como en pañales, vamos.